Bien, Raúl, Javier, tercer bloque de actualidad política de este día miércoles. Nos vamos unos minutos a Buenos Aires, siempre recorremos el interior, Santiago. Imaginariamente, a través de la línea telefónica tenemos la posibilidad de conversar con un especialista en materia de... Entiéndase como una broma, ¿no? Claro, sí. Si hubiese sido otros locutores, era a través del éter, decían antes. Claro, a través del éter, pero bueno, ya es antiguo eso, ¿no? Bien, decía que vamos a... Disculpe, Luna. No, yo por la entrevistada, lo presentamos, es especialista en tema de educación, podemos decir a distancia, ¿no? En estos tiempos de pandemia, lo que es la virtualidad en la educación se ha vuelto algo esencial, y uno de los planteos que quería hacer con ella es, que nosotros nos preguntamos varias veces cuando conversamos de este tema de la educación en tiempos de pandemia, estará perdido el año, los chicos aprenderán lo que tienen que aprender. Esto es lo que vamos a conversar ahora. Estamos con Solange Rodríguez Sofiel. Solange, si nos está escuchando desde Radio LB11, Santiago del Estero, Raúl Díaz, Javier Ferreira Peña y Dante Luna, la estamos saludando. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Nosotros preocupados por la pandemia y también por la educación de nuestros hijos, por la educación que recibe nuestra juventud, nuestros niños. ¿Se perdió este año, Solange? No, yo no lo creo, no creo que digamos se pueda afirmar de una forma cabal. Sí, claramente estamos en una situación que es completamente inesperada cuando comenzamos con esta pandemia, el aislamiento, pero también de profunda transformación, ¿no? Una transformación que no solamente se traslada a lo que es, si se quiere, los medios digitales, pensando en una computadora o en un celular, sino también en la manera en que miramos a la educación, la manera en que miramos a la escuela, la manera que miramos a los docentes. Creo que hay cosas muy positivas que han pasado y otras que obviamente al ser un escenario completamente nuevo en ciertos aspectos, hizo que no, de alguna manera se haya vuelto una especie de experimento en el mundo, ¿no? En educación, como que estamos, yo soy docente también y estamos todos de alguna manera tratando de sortear la ola y ver de qué manera podemos priorizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, que es en definitiva el objetivo de todo centro, el que debería ser. Entonces, para tomar esto que mencionaban antes, no es un año perdido, yo creo que es un año diferente, y los docentes en la mayor o menor medida de sus posibilidades han intentado hacerle llegar a los estudiantes los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero de otra manera, ¿no? Porque de pronto ya no tenemos esa posibilidad de estar en el cara a cara. Claro, Solange, disculpe. Sí. ¿Qué porcentaje de alumnos de los distintos niveles está en condiciones de conectividad en la República Argentina? Bueno, hay una estadística que habla de, sobre todo tomando los dispositivos celulares, que dice que de cada 10 hogares, en 8 hay al menos un celular, con lo cual, a nivel dispositivo existe al menos un mínimo acceso. ¿Qué están haciendo los docentes? Entonces, quizás no pueden tener, que eso también es otra estadística que salió recientemente, hubo como una especie de generalización, creyendo que todos los docentes estaban dando las clases de manera sincrónica vía Zoom o Skype o todos estos medios sincrónicos. Y en realidad no ocurre esto, es decir, el porcentaje es, aproximadamente del 30% de la totalidad, porque justamente los problemas que hay de conectividad o de acceso a la tecnología hace que esto no pueda ser posible. Entonces, ¿qué están haciendo los docentes? Bueno, están resolviendo las tareas vía WhatsApp. Entonces es una forma completamente asincrónica. Una de todos modos, las consecuencias, perdón, que te comento, es que muchos docentes que son amigos míos que trabajan en niveles más bajos que trabajo yo, no conocen a sus estudiantes, no le han visto el rostro.
Bien, de todos modos, discúlpeme la insistencia, ¿hay alguna estadística respecto, alguna resolución respecto de qué es lo que va a suceder con ese 20% que no tiene ni siquiera WhatsApp? De 10, 8 hogares tienen un teléfono celular. Claro. Es decir, queda un 20% fuera del sistema. ¿Qué es lo que va a pasar o suceder o qué actitud se adoptaría o se tendría que adoptar respecto de estas personas que no tienen ningún tipo de conectividad? Bueno, eso también depende de un poco de cómo se está manejando cada ministerio, ¿no? Pero en general por lo que se ha visto, lo que se ha intentado suplir esta carencia de conectividad mediante, tengo entendido, el gobierno nacional distribuyó cuadernillos, están utilizando también los medios televisivos para poder acercar de alguna manera los aprendizajes con una agenda horaria. Hay, digamos, este porcentaje es un porcentaje obviamente crítico, donde también no solamente se trata de distribuir los cuadernillos, sino también, nuevamente, en mi rol de docente les diría cómo se hace el seguimiento, cómo se está haciendo el seguimiento de esos procesos en estudiantes que no tienen conectividad, ¿no? Porque el tema no es solamente distribuir, que eso es uno de los puntos importantes, sino también es qué pasa en esos procesos, ¿no? Yo vengo de una generación donde no existía internet, entonces nosotros también el 100% estábamos desconectados, por decirlo así, y yo me acuerdo que yo soy de La Plata, ¿no? Que no es exactamente Capital Federal, entonces yo me tenía que trasladar a una biblioteca popular que estaba a una cantidad de cuadras de mi casa para acceder al conocimiento, ¿no? Sí. Y pienso que acá lo que también un poco esta pandemia de alguna manera desnudó son estas desigualdades, si se quiere, en el acceso a este conocimiento, ¿no? Que de pronto el que tiene celular tiene un mayor acceso, el que tiene computadora tiene un acceso todavía mucho más simple del proceso educativo y así. Y después, por supuesto, está lo que se hace con eso, ¿no? Porque no solamente se trata de, nuevamente, yo porque tenga un libro no significa que ya tengo conocimiento, ¿no? Claro. Tengo que leerlo, tengo que hacer mi proceso cognitivo a través de ese dispositivo tecnológico, que los libros también son dispositivos tecnológicos. Entonces, seguramente ahí me parece que es importante, ¿no? Ver esto. Seguramente habrá que ver la mitad del vaso lleno, porque si miramos la mitad del vaso vacío, nos decepcionamos. Hay cuestiones que son insalvables a través de la tecnología. Por ejemplo, aquellas materias curriculares que no precisan de oralidad ni de escritura, sino de esfuerzo físico, como es educación física, o de habilidades técnicas como en las escuelas técnicas, ¿no? Es decir, cómo hacemos a través de las nuevas tecnologías que son tan importantes en el día a día y que estamos descubriendo por una pandemia que está matando gente, a utilizarlas, ¿no? Bueno, seguramente es un desafío total. Es un desafío total. Nosotros, yo formo parte de un proyecto que se llama Aprender en Casa, que es un proyecto que surgió justamente para tratar de, desde nuestro pequeño granito de arena, dar un aporte gratuito a todos los docentes y estudiantes y familias. Entonces estamos como muy conectados con lo que pasa en todos lados, ¿no? No solamente, en Argentina, sino en otros lugares. Y bueno, y ayer estaba en un encuentro que hicieron docentes y autoridades gubernamentales en Nueva York, y la problemática era exactamente la misma. Era, ¿qué pasa con los presupuestos? ¿Cómo hacemos para la vuelta a clases si las escuelas no están equipadas como debieran para poder permitir esta reapertura de las aulas? ¿Qué pasa con los procesos de aprendizaje? ¿Qué pasa con las herramientas que se están distribuyendo, que no están pensadas exactamente para la educación? Porque, por decirlo, Zoom no es una herramienta que nació para la educación.
¿no? Entonces, me parece que hay, en esto que ustedes decían, es algo, una disrupción total, donde hay un montón de frentes que hay que atacar, por decirlo así, y que son igualmente importantes, ¿no? Solange, la virtualidad va a tener que convivir con la presencialidad. ¿Cómo ves el futuro de la educación? Bueno, inicialmente seguro porque para poder realmente responder a cuestiones sanitarias del mismo modo que se responde a cuestiones educativas, se necesita presupuesto, ¿no? Es decir, si yo tengo que acondicionar una escuela para que haya, por ejemplo, una diferente ventilación, eso implica invertir en construcción en la escuela, ¿no? Entonces, yo creo que inicialmente va a ser absolutamente necesaria una convivencia entre la virtualidad y el componente presencial. Y eso va a implicar también, en esto que decían del vaso lleno, ¿no? Que muchos docentes que venían dando sus clases del mismo modo hace 30 años quizás, piensen, pero tengo otra manera de dar geografía, ¿no? Por ejemplo, para decir algo. Digo geografía porque es una de las materias que a mí personalmente más me costó cuando era chica, y hoy de grande me doy cuenta de la importancia de geografía. O sea, qué importante es para entender dónde uno está ubicado, la historia de un lugar, entender lo que nos rodea, la naturaleza. Entonces, hoy un docente que viene hace, por decirlo, 30 años dando geografía de una misma manera, se ve obligado a decir, chicos, tienen la posibilidad de, además de esta clase, ver en Google Maps cómo es Roma hoy, ¿no? Además de hablarle de, no sé, los límites de Roma, por decirlo, ¿no? Entonces puede trasladarse eso que decían al principio del éter. Pueden viajar con los chicos a otro país, a otro tiempo, a través de la Claro, y vincular geografía con historia, por ejemplo. Totalmente, porque el modo que nosotros aprendemos no es un modo estanco, no es que yo aprendo, por ejemplo, ¿no? Veo una película histórica y aprendo solo de un tema. No, aprendo de muchas cosas que son complementarias. Entonces, hay metodologías nuevas, como por ejemplo el aprendizaje basado en proyectos, que justamente lo que buscan es eso, de que uno... De que el proceso educativo sea orgánico a cómo uno naturalmente aprende, ¿no? Uno aprende de una manera mucho más integral, y hay cosas que a algunos le van a interesar más que a otros, pero sin embargo, en esto de cómo aprendemos, también esto representó que los docentes empecemos, ¿no?, a pensar un poco más en el contexto de los chicos que llegan al aula. Entonces decir, bueno, no necesariamente tenés que tener el kit de, por decirlo así, ¿no? El kit de robótica, en esto que hablan de las escuelas industriales, sino que también se puede hacer con, por ejemplo, los palitos de helado, cosas que podés tener, acceso en la casa. Entonces ahí hay mucho de creatividad de los docentes y también de voluntad de los estudiantes, porque los estudiantes también tienen que estar en actitud de aprendizaje. Totalmente. Lo más importante de todo esto, y creo que hay que rescatar, es que debemos aprender, los adultos, los que no somos millennials, a utilizar bien estas herramientas, porque sobre todo borran los denominados abismos culturales, como por ejemplo aquellos niños del interior del país que escuchan Nací en el Mediterráneo de Joan Manuel Serrat y no conocen el mar. Las nuevas tecnologías están para esto, evidentemente, para abrirnos al mundo y para darnos mucha más conocimiento y sabiduría y oportunidades de las que tuvimos nosotros, ¿no? Que crecimos con dos revistas que fueron emblemáticas, al menos en la época de mi niñez, que fueron Villiquen y Anteojito. Y no teníamos más. Totalmente. Y era esto que les decía antes, en realidad el 100% estábamos offline, vamos a poner los términos actuales, ¿no? Y sin embargo nos la arreglábamos, es decir, teníamos la enciclopedia, había otras maneras de llegar a ese conocimiento. Entonces, yo creo que en esto de ver el vaso medio lleno, es una oportunidad justamente para esto, ¿no? Para poder incluso pensar otras estrategias de educación que aseguren justamente la educabilidad, que es como el objetivo prioritario, ¿no? Y en el medio lo que ha pasado también es que se ha revalorizado
nuevamente, de una forma positiva, ¿no? El rol de la escuela, el rol del docente, para qué los chicos van a la escuela. Me parece que ahora quedó más claro que nunca, ¿no? Yo cuando era chica, el docente era alguien al que uno respetaba, ¿no? Era como una figura intocable casi. Exactamente. Y yo no digo que sostengamos las asimetrías, pero sí me parece importante entender que hay una vocación hermosa detrás y que son personas que tienen en sus manos la posibilidad de desarrollar potenciales, ¿no? Nuevas generaciones. Seguro, Solange, seguro. No es una labor menor. Seguro, Solange. Nosotros quedaríamos mucho más tiempo hablando de esto que nos apasiona, pero bueno, tenemos que cerrar el programa. Le agradecemos mucho este contacto con Radio LB11. La verdad que la educación es algo que nos ocupa y nos debe ocupar a todos, no solamente al Estado, a todos, a los padres, a los docentes, a los miembros de una comunidad, y en ese sentido agradecemos su aporte a los santiagueños con esta entrevista.